de la ASO de Fiscales. Sí, Sí, señor, el doctor Augusto Salas. Buen día, doctor. Buen día, Carlos, Marco, a la orden. Muchas gracias por darme este espacio. A la orden. doctor, te estamos, te estamos molestando por lo siguiente para saber un poco y conocer un poco más estos comunicados emitidos por la asociación, ¿verdad? En donde vos sos el presidente, la no confirmación de algunos fiscales, el enjuiciamiento y la suspensión de Fátima Capurro, después de 5 años de haberse presentado la denuncia prácticamente, es verdad. Sí, Entonces, bueno, queremos saber, doctor, te escuchamos. bueno, gracias, Marco, Carlos. Bueno, son dos situaciones de consecuencias casi similares, pero diferentes en cuanto que la Corte dejó sin trabajo a dos colegas, le quedaron fuera de su cargo sin ninguna explicación, sin ninguna razón. Si bien es cierto, la Corte es un órgano como órgano constitucional, como un poder del Estado, toma las decisiones, tiene esa facultad de tomar esa decisión, pero como siempre decimos, los órganos jurisdiccionales, cualquier decisión que tomen siempre tiene que ser fundada. Tiene que haber un fundamento jurídico y fáctico para asumir una posición y tomar una resolución en cualquier causa que sea sometida a su jurisdicción y competencia. Y en este caso, y como viene haciendo en más de una ocasión, eh, simplemente toma la decisión de votar a uno de los ternados y no explica cuál es la razón de dejar sin trabajo o dejarlo fuera a un fiscal en el ejercicio de sus funciones. Porque nosotros sostenemos que un fiscal, un juez, tiene, para eso se creó un órgano extrapoder, cual es el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y si hay acaso alguna razón para dejarlo fuera a un funcionario, está el órgano competente, cual es el jurado de enjuiciamiento. Y vuelvo a decir que la Corte tiene la atribución de dejarlo fuera, porque para eso es sometido a su jurisdicción la terna. Ujú. Pero no es menos cierto que la decisión que debe tomar o que toma la Corte en estos casos debe llevar una fundamentación. Solamente eso nosotros pedimos, que diga, bueno, Augusto Salas no está, no lo vamos a confirmar porque tiene tal o cual situación. Simplemente de las ternas, uno de los miembros mociona el nombre de uno de los ternados sin que sea el titular y votan y ahí sale la no confirmación del fiscal. Es algo muy injusto porque uno no sabe de cuál es la razón de su pérdida del trabajo, porque hay que ser claro, no es solamente que un fiscal queda sin trabajo, sino que lo que eso implica, no como solamente para el sistema en sí, sino que para una persona, una familia que ha dedicado toda su vida a una función y es su medio de trabajo, de vida, de pan de cada día de su familia, y de la noche a la mañana uno queda sin ese ingreso, ¿verdad? Y es complicado, es complejo. Por otra parte, el caso del jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde Fátima Capurro fue denunciada ya en el año 2016, hoy día el jurado desempolva la carpeta y lo enjuicia y la suspenden. Entonces, son cuestiones graves que nosotros venimos discutiendo, incluso la constitucionalidad de la ley en cuanto a la posibilidad de que pueda ellos disponer la suspensión de un funcionario. Es grave porque la Corte es la única institución que puede disponer la suspensión. Si bien es cierto, esto vamos a decir, bueno, se remite a la Corte para que se ejecute aquello, y generalmente la Corte no entra a verificar si ese pedido es correcto o no. Ujú. Directamente lo suspenden. Yo no he escuchado aún hasta hoy día que la Corte saque una resolución diciendo no corresponde la suspensión de este funcionario, porque el órgano que puede ordenar la suspensión es la Corte, porque es de rango constitucional.
Claro, Entonces, claro, eso es cierto y ahí de ahí viene la importancia que la Corte resuelva esa acción de inconstitucionalidad que creo que se presentó ya hace más de 10 o prácticamente 11 años. 12 años, en el 2009 nosotros habíamos presentado la acción de Imagínate, doctor, o inconstitucionalidad. sea, Sí, es categórico porque ahí había asumido un grupo nuevo, me acuerdo perfectamente, el jurado de enjuiciamiento y sí, puso en la ley que el jurado tenía esa facultad que el artículo, no me acuerdo si era cuánto, 16 de la Constitución, o no me acuerdo qué artículo que decía que la única facultad a suspender es la Corte, ¿verdad? Tanto así es mismo. así que el propio presidente de ese entonces de la Corte, el doctor Víctor Núñez, también recurrió a través de una acción de inconstitucionalidad que nunca fue resuelta, ¿verdad? Así Que mismo, así también mismo. duerme Mm. el sueño de los Y justos. es por eso que nosotros estamos trabajando la modificación de la ley, porque vamos al fondo de la cuestión, ¿verdad? Porque si no logramos en la Corte, bueno, trabajemos con los parlamentarios en la modificación. Lastimosamente, se aprobó un proyecto de ley en el Senado, donde, si bien es cierto, con algunos avances, pero en otros puntos muy, hasta de sesgo de inconstitucionalidad también encontramos, lo cual nosotros trabajamos con la gente de la Cámara de Diputados ya, y hace poco, hace unos días nomás se aprobó la modificación de algunos artículos de ese proyecto de ley y volvió ahora a Senado para su consideración. Entonces nosotros queremos trabajar sobre el fondo de la cuestión ya y resolver que la ley sea una ley que medianamente, porque no digo que esta ley que va a salir sea totalmente, según mi punto de vista y punto de vista de los colegas que trabajaron también en ese proyecto, sea totalmente constitucional y ajustado a las normas internacionales, sino que vamos aceptando por una cuestión de ir avanzando y mejorando el sistema, porque ustedes saben que una ley se estudia en el órgano político por excelencia, cuál es el Parlamento. Y ahí hay muchos factores de poder, factores, cuestiones, grupos de poder que son muy poderosos también, que debemos ir trabajando con ellos y tratar de sacar algún resultado que sea favorable al sistema, porque más que nada el sistema, la ciudadanía, que tienen que estar con una seguridad jurídica importante para que la República siga su curso normal, entre comillas, ¿verdad? Y estas dos cuestiones, volviendo al tema que han quedado sin trabajo dos colegas y la suspensión de una de las colegas en el jurado, preocupa porque afecta el sistema en sí. Como siempre digo, el Estado invierte por nosotros día a día para Ujú. nuestra formación, nuestra estabilidad, nuestro formarnos para el trabajo, que es por demás delicado, pero que de la noche a la mañana, 5 años de inversión o 6 años de inversión en este caso, se deja sin efecto y se empieza con nuevos funcionarios que se debe trabajar e invertir de nuevo en ellos. Claro, y en el caso de la doctora Aquino, ella nos dijo que fue funcionaria, digamos, de rango inferior en el Ministerio Público durante 9 años. O sea, O sea, viene haciendo carrera. hace más de 15 años forma parte del Ministerio Público, ¿verdad? Sí, es más, ella y Enrique Gómez lleva más de 30 años en la función pública, tanto Ujú. una parte en el Poder Judicial y ella lleva más de 20 años en el Ministerio Público. Si bien es cierto, hace 6 años que es fiscal, pero llevaba ya en total más de 20 años en el Ministerio Público como funcionario inferior, como asistente fiscal, muchos años. Entonces, una persona con muchísima experiencia dentro del Ministerio Público. Ahora, Sí, doctor, ¿y cómo sí. ustedes, aparte del comunicado que emitieron, se acercaron, conversaron con los ministros, con los miembros, con el presidente de la Corte o con un ministro en particular con respecto a esta inquietud que tienen o es solamente a través de esos comunicados que son públicos? Bueno, nosotros, como la acción de reconsideración es una acción personal, porque así es el diseño. Ambos colegas presentaron pedido de reconsideración a la Corte y nosotros le acompañamos con una nota también que presentamos al presidente dirigido al Pleno de la Corte. Ujú. Por otra parte, estamos buscando la forma de conversar porque no tenemos respuestas, audiencia no está recibiendo los ministros de Corte. Estamos tratando, yo estoy procurando, hoy mismo estoy
yéndome a la Corte otra vez para hablar con algún ministro por lo menos, porque anterior a esto, anterior a la sesión, nosotros estábamos haciéndolo, como dice el lobby, con todos los ministros y recibíamos respuestas muy favorables de todos, que todos iban a ser confirmados, pero en el día nos encontramos con esa sorpresa de la no confirmación de los colegas. Entonces nos descoloca un poco y hay una suerte de inseguridad en nuestra función y preocupa mucho. Recién, hace un minuto, estaba hablando con el secretario general de la Federación Latinoamericana de Fiscales. Ellos están tomando conocimiento de esta situación, nosotros le estamos proveyendo todas las informaciones y se van a pronunciar también en el mismo sentido, a fin de darnos un apoyo y por lo menos un respaldo internacional tener en esta lucha que estamos emprendiendo, porque esto es día a día y se complica. El lunes ya se fijó el juramento de los nuevos fiscales designados, es lo que va a significar que definitivamente estos colegas quedan fuera. Por eso pedimos también la suspensión como una suerte de medida cautelar, la del juramento de los nuevos fiscales, hasta tanto se resuelva la reconsideración. Claro, esa suspensión ustedes la piden dentro del comunicado o presentaron una nota independiente. Por nota. O sea, sí, por ustedes nota presentaron una nota, la Asociación de Fiscales también presentó entonces una nota. Claro, como te estaba diciendo, cada colega presentaron su pedido de reconsideración. Sí, y también les recomendamos a ellos que haga el pedido de suspensión del juramento. Así lo hicieron. Nosotros también, como órgano gremial, hicimos lo mismo. Presentamos también el pedido de suspensión y instamos a la Corte que considere y que haga el análisis de la reconsideración que ellos han presentado. Claro, una situación complicada en realidad se presenta y acá, así como dijiste, doctor, lo importante es argumentar, porque en los últimos tiempos, o sea, cuando va a hacer la Corte estos cambios, cuando va a dejar fuera a la gente, ellos solamente argumentan con respecto al candidato propuesto, pero ignoran totalmente al que está en el cargo. O sea, no dice por qué le deja, o sea, no dice la Corte por qué le deja fuera a Patricia Aquino y por qué le propone al otro. Solamente se ocupa de exponer las bondades del candidato que va a entrar y se olvida del que ocupa el cargo. Y es importante fundar por qué también se le deja fuera al fiscal o al juez, ¿verdad? Totalmente, esa es la cuestión. Y además que, como siempre decimos, una terna, ya los tres son iguales, pero hay que entender que en ambas ternas los fiscales que estaban en el ejercicio de la función tenían los mejores puntajes, tenían más de 100 puntos de diferencia por encima de los otros. Y estos que fueron designados estaban en tercer lugar. No podemos decir, atendiendo a esas circunstancias, que son académicamente mejores que los fiscales. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Entonces, son cuestiones que queda, como siempre decimos, la Corte tiene esa atribución porque es la Constitución así lo establece, pero también nosotros decimos que la misma Constitución y las normas internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica establece que todas las decisiones judiciales deben ser fundadas, la resolución debe ser fundada, y es una resolución que toma la Corte y sin ningún fundamento. Hace una fundamentación que podríamos llamar la inversa. Sí, exacto. Solamente argumenta, como dije, al que le propone. Sí. Bueno, y cuando no hay fundamentación, entonces se puede hablar de una arbitrariedad, lógicamente, ¿verdad? Porque Totalmente. Se tienen que explicar los motivos, y si nos explica de hecho y de forma categórica, existe una arbitrariedad que no se puede admitir por sobre todas las cosas de parte de la Corte Suprema de Justicia. Lastimosamente es una realidad que estamos enfrentando. Y bueno, hay que activar entonces, doctor, urgente, porque si el lunes ya es el juramento, hoy es viernes, y bueno, la Corte va a tener que tomar algún tipo de definición, así como decir, porque una vez que se tome el juramento, ya es caso cerrado prácticamente. Totalmente, y sí, de hecho por eso estamos trabajando, le estamos movilizando a todos nuestros amigos, nuestros colegas, porque la verdad, también hasta cuestiones políticas entran, porque todo
toda ayuda que nosotros podamos recibir para nuestros colegas, estamos recibiendo, estamos proponiendo que se lo escuche a estos colegas y se analice la situación de cada uno, porque, como vos decís, hasta se ve que es arbitraria la decisión. Y no solamente daña a estas personas y a las familias, sino que al sistema, porque a partir de ahora, porque entre paréntesis hay 15 colegas, 15 ternas que están en estudio en la Corte para su confirmación también, la inseguridad con que se encuentran, ese riesgo de que puedan quedar fuera algunos es tremendo, y entonces se vuelve el sistema recibe un daño, porque si yo como fiscal no puedo tomar una decisión que sea importante porque puede significar eso que llegue a la Corte y le moleste a algunos, y puede eso significar mi cesación en el cargo, es grave para el sistema, no solamente para la persona. Entonces el fiscal hoy ya no toma unas decisiones que puedan significar molestia para algunos. Si por ahí nosotros creemos que ese fue el argumento que le haya molestado a alguna decisión que haya tomado, por eso estos colegas están quedando fuera. Entonces no hay seguridad, no hay garantía por sobre todas las cosas, y se va cercenando la capacidad del fiscal de tomar decisiones, y se resta autoridad por sobre todas las cosas. Porque si nosotros tenemos esa libertad de accionar y tomar las decisiones que según lo que tenemos en la carpeta fiscal y en nuestra conciencia, vamos a tomar las decisiones que sean conducentes a una buena investigación y de persecución. Pero si corremos este riesgo, los muchachos se cuidan, como decimos, y Carlos, vos sabés bien cómo funciona el sistema, sí, que hace años vos estás también, y Marco también. Entonces los muchachos se cuidan más en tomar las decisiones. Así mismo es. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces, doctor. Te agradecemos por este contacto y estamos atentos a las informaciones que puedan surgir más adelante, ¿verdad? Y que tengas un buen fin de semana, doctor Salas. Gracias por el espacio, y gracias por esta palabra también de aliento. Muchísimas gracias. Luego. Gracias, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Augusto Salas, en su carácter de presidente del gremio de fiscales, hablando con relación al caso de Patricia Aquino, Enrique Gómez, que no fueron confirmados en su cargo, y con relación a la suspensión y enjuiciamiento de Fátima Capurro.